Hola amigos, bienvenidos a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de video para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Y si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Bueno, pueblo salvadoreño, traemos una noticia donde a este señor que miran ustedes acá, a este sacerdote, le cayeron nada más que 10 años en prisión al cura. Así que la fiscalía presentó las pruebas correspondientes y una jueza determinó que el señor sí había infringido y le cayeron 10 años. Pero ustedes dirán, ¿pero por qué? No se preocupen. La mayoría pensarían, ¿qué está pasando en El Salvador? No, pueblo salvadoreño. Esto no es en El Salvador como lo quieren hacer pasar muchos. Y les voy, miren, esto es en Nicaragua, pueblo salvadoreño. Miren, aquí lo voy a poner. Dictadura nicaragüense condena a 10 años de cárcel a sacerdote crítico de Daniel Ortega. Pero primero vamos a ver cuando empezó, cuando lo capturaron y por qué. Vamos a ir primeramente estos datos y después vamos a leer. Miren, escuchemos lo que dicen aquí, por favor. Ubicada en la costa caribe, el padre Oscar Benavides de la parroquia Espíritu Santo Mulucucú, ubicada en la costa caribe de Nicaragua, se convirtió en el primer sacerdote condenado por traición a la patria, un delito que solo se le había imputado a líderes de la oposición. La jueza Nancy Aguirre encontró culpable al religioso y es quien decidirá si admite los 8 años de prisión que solicita la fiscalía. Otros sacerdotes rechazaron el juicio contra Benavides. Traición a la patria es la que han hecho ellos. Hablaron de libertad, hablaron de igualdad, hablan de derechos humanos y es todo lo contrario. Benavides forma parte de una decena de religiosos católicos enjuiciados por el delito de traición a la patria. El cardenal Leopoldo Brenes sostiene que la iglesia se ha refugiado en la oración ante la realidad que atraviesa. Creo que la iglesia tiene su manera de trabajar en estos casos. Yo creo que tenemos que ir al Evangelio, ir a la palabra de Dios, que es la que nos fortalece y nos da ánimo en estos momentos duros que podemos estar viviendo. No obstante, analistas critican al Vaticano por la situación que enfrentan sus obispos y sacerdotes. El Vaticano está en una situación muy compleja a lo interno, con una gran lucha de poder, con temas más relevantes que el de Nicaragua, lamentablemente para sacerdotes y otros religiosos católicos en Nicaragua, y yo creo que no irá más allá de algunos llamados a tratar de eliminar esta persecución. El presidente Daniel Ortega ha señalado a la Iglesia de Roma de ser una dictadura perfecta. Donaldo Hernández, Voz de América. Vaya, imagínese usted, pueblo salvadoreño, este señor nicaragüense llamando dictador al máximo líder de la Iglesia Católica. ¿Qué dirá el FMLN? Ahí cierran el hocico, cierran la boca a los hipócritas. Ahí no dicen nada. Pero sigamos leyendo sobre este contexto, ¿verdad? ¿Dónde está? Acá, mira, por aquí tenía, mira. Permítame, vamos a ver. Déjenme ver por acá. Miren cómo vive la iglesia ahora en Nicaragua, recibiendo sus misas fuera de un portón. Véanlo para que vean que no es casaca. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Jesucristo. Poderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ahí está la perfecta democracia que defiende el FMLN de su Nicaragua, ¿verdad? Donde están los prófugos de la justicia, ¿cómo se llama? Mauricio Funes. Ahora les vamos a leer el contexto del señor que fue condenado. Veamos, ¿dónde dice acá? Aquí está el dictador. Sacerdote nicaragüense crítico de Ortega es condenado a 10 años de prisión. El presbítero es el primer sacerdote nicaragüense condenado bajo la figura de conspiración y noticias falsas. Ahí está el viejo pelón. Y dice, el sacerdote nicaragüense Oscar Danilo Benavides Dávila, crítico con el gobierno de Daniel Ortega, fue condenado a 10 años de prisión por el delito de conspiración y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua. Y la sociedad informó este sábado el portal digital Despacho del 503. Oigan, el sacerdote de 49 años, quien se encuentra detenido desde el 14 de agosto pasado, fue sentenciado por la jueza Nancy del Carmen Aguirre, titular del juzgado 10º Distrito Penal de Juicio de Managua, en una audiencia celebrada a puerta cerrada, de acuerdo al despacho 503 que tuvo acceso el fallo. La judicial también impuso al presbítero Benavides Dávila, párroco de la parroquia del Espíritu Santo en el municipio de Mululucu, en la región autónoma del Caribe del Norte de Nicaragua, el pago de una multa de 49.917 córdobas, o sea, $1.300, según el desglose de la sentencia. La jueza Aguirre impuso al religioso 5 años de cárcel por delito de conspiración y menoscabo a la integridad nacional y otros 5 por el delito de propaganda de noticias falsas. O sea que le acumuló 10 años, pues 5 y 5. El sacerdote Benavides Dávila fue condenado culpable el pasado 16 de enero y durante el intercambio la solicitud de penas del Ministerio Público pidió una condena de 8 años, 5 por el delito de conspiración y 3 por propaganda de noticias falsas. Primer sacerdote condenado por conspiración y noticias falsas. Bueno, ahí está, señores, la noticia que nos alberga este día. Y dice, según la página línea del Poder Judicial, la sentencia contra el sacerdote de Nicaragua fue leída el pasado 24 de enero cuando fue trasladado del Sistema Penitenciario Nacional en Tipitapa, municipio vecino a Managua, hacia el complejo judicial. La defensa técnica del religioso solicitó copias del expediente para preparar el recurso de apelación. Benavides es uno de los 10 sacerdotes acusados en Nicaragua, incluyendo el arzobispo Rolando José Álvarez Lagos, sustraído por agentes policiales el 19 de agosto pasado, junto a otros 4 sacerdotes que ya fueron condenados del Palacio Episcopal. Bueno, señores, ahí está. Ahí está la gran democracia que defiende el FMLN y la oposición de la gran Nicaragua, donde están metiendo presos a los sacerdotes. 5 por vende patria y 5 por noticias falsas. Imagínense ustedes. Y ahora, recuerdan ustedes que este viejito Cabeza de Rolón, un viejito de aquí de Estados Unidos, que quiso atacar al gobierno diciendo que el presidente estaba atacando la Iglesia Católica. Ya van a recordar esto, ya van a ver. Ya me enteré que el buquelismo está atacando ferozmente a la Iglesia Cristiana Evangélica. Han apresado injustamente pastores y pastoras, que no se dan cuenta que es el único refugio que tienen aquellos hermanos que se arrepienten del pecado, que se arrepienten de hacer el mal. Yo no haría eso.
Al contrario, yo apoyaría a esta iglesia para que siga haciendo el bien. Yo no sé cómo el hermano Toby no se ha enterado de ese ataque hacia sus iglesias hermanas de fe. Paren de atacar a la iglesia cristiana evangélica ya. Paren ya. Este viejito me da lástima a mí porque al principio él me daba risa, pero hoy me da lástima porque esa es la consecuencia que cuando llegan, como dice un dicho, entre más viejo más, el viejito queriendo mandar, paren ya, dice pobre viejito. Este viejito se refiere a los pastores que les encontraron un gran placazo aquí atrás o en el pecho de la Mara 18 y de la Mara MS. Entonces, en una forma de huir de las autoridades, se fueron a meter a las iglesias haciéndose pasar por pastores y otras por pastoras, y cuando les levantaron la camisa tenían los tatuajes de las pandillas 18 y MS. Entonces a eso se está refiriendo este viejito ridículo, ¿verdad? Este viejito sin oficio nomás hace el ridículo y es un payaso más de la oposición. A este viejito lastimosamente lo agarran nomás para reírse. Nadie lo toma en serio porque simplemente da unas posturas bien incoherentes, como que anda en la luna el viejito, ¿verdad? Defendiendo a pastores. Igual aquí anda uno que empezó a llorar porque era de una pandilla. Dicen que no sabe que nosotros nos arrepentimos. Sí, está bien que te hayas arrepentido de tus malos caminos, pero las consecuencias del pecado se pagan en esta tierra. O sea, Dios te perdona el pecado. Ahí no hay problema. Dios mira tu corazón y tu arrepentimiento y te perdona. Pero las consecuencias de lo que vos hiciste, esas no se detienen. Esas tienen que seguir. Y lo dice en la Biblia también, ¿verdad? Que el pecado, las consecuencias del pecado continúan y tienen que pagarse, ¿verdad? Así o más clarito. También sobre esto, fíjense que voy a poner este video porque el señor Julio Villagrán hizo una pregunta en TVX si Nayib Bukele va a ser el próximo Daniel Ortega. No puede ser el próximo Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque Nayib Bukele no es un dictador como las atrocidades que está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. Veamos este video. Próximo Daniel Ortega de El Salvador se va a quedar el tiempo que Nayib Bukele será el próximo Daniel Ortega de El Salvador, se va a quedar el tiempo que crea, que quiera, porque bueno, tiene el poder, tiene cooptado todo. ¿Lo ves así, Júbal, o no? No, por ejemplo, en El Salvador la reelección nunca ha sido prohibida. Si usted viera la norma... Pero nadie se ha reelegido. No, porque no ha querido. Solo tenés que esperar el periodo de la vacatio y volver a esperar. Ahora, lo que no existe, lo que la Constitución no avala es una reelección continua. Nadie lo ha hecho. Pero la reelección nunca ha sido prohibida en El Salvador. Nadie lo ha hecho. Y voy a ir más allá. Bueno, vamos al análisis de la norma. Pero continua nadie lo ha hecho. No, es que no ha podido, porque no ha tenido nunca la fuerza política para hacerlo. Es que para eso necesita tener una fuerza política. ¿Y qué dice la Constitución? Increíble. Es que no existía regla para eso en la Constitución. No, pero la Constitución lo dice. No, o sea, lo que la Constitución decía es que no se permite la reelección inmediata. Okay. Inmediata. ¿Cuánto era inmediato? Eso fue lo que se interpretó. Que era inmediato. Eso es lo que ha hecho chiste la gente, decir, mira, inmediato, que tiene que decir varios significados. Para uno decía, la sala tuvo que tomar, y vienen las decisiones políticas. Es que no era jurídico el problema salvadoreño nunca ha sido de normas, nunca ha sido de leyes. Tenemos una de las mejores leyes del mundo, la Constitución salvadoreña. Me acuerdo en un congreso en Argentina, que estábamos en un congreso de derecho administrativo, me dice Jubal, si la Constitución salvadoreña tiene el artículo 1 más maravilloso del planeta. Hasta nosotros, ¿cuál es? No, ¿verdad? No, el fin y origen del Estado es la persona humana. Mira, si la Constitución de nosotros no dice eso. Y ustedes lo tienen insertado a nivel constitucional, me siento orgulloso, ¿verdad? Hemos tenido una democracia de ficción, hemos tenido de ciencia y ficción, le diría yo, una democracia así. Muriéndose 20, 25, 30 gente diario y todo lo demás. Una democracia de ficción, una estabilidad de ficción, una seguridad de ficción. Porque realmente no era así. Bueno, ¿qué tuvo que hacer la Sala de los Cuatro Fantásticos? Ponerle límite. Mire, ¿y cuánto es? Pues no, significa que no es a los siguientes 5 años, sino que
ya en el periodo sexto ya puede irse. Esa era una opción. Sí. No dijeron ellos, periodo inmediato interior significa que tiene que dejar pasar 5 años y se fueron más allá de otros 5 años y después de 10 años intermedios puede tirar de nuevo su candidato. Si tiene la fuerza política para hacerlo, puede ser candidato. ¿Cuántas veces? Esa regla no está en la Constitución, nunca ha estado. Esta interpretación de esta nueva sala dijo que una persona puede ser candidato de manera continua solo por una vez más y le puso un límite. Nayib Bukele será el próximo Daniel Ortega de El Salvador, se va a quedar el tiempo que crea. Vaya, para muchos quisieran que estos problemas que se están viviendo en Nicaragua, quisieran que pasara en El Salvador para ocuparlo como banderita de guerra. La oposición desearía que el presidente Nayib Bukele metiera preso a los sacerdotes, a los pastores que lo critican. Ahí podemos ver un montón de sacerdotes que cómo critican al gobierno, pastores. Tenemos al señor Mario Vega, tenemos al cura Andrés Olivo, entre otros. Bueno, y no les pasa nada porque hay una democracia, porque hay una libre expresión. Como les digo, la oposición desearía, porque a ellos no les importa a quién metan preso. No, que a ellos lo que les importa es que el gobierno meta la pata para ir a agarrarse y diga dictadura completa, como le dice el viejito este enfermo, el que les puse, el viejito pelón, que diciendo paren ya, viejito chambroso. El viejito se ha convertido bien chambroso porque ni sabe lo que habla, pues simplemente habla nomás por hablar. Otro viejito sin oficio. Bueno, ahí está. Ahora bien, continuamos escuchando, que no terminamos de escuchar la intervención que dio Walter Araujo, correspondiente al 4º aniversario del presidente Nayib Bukele desde que tomó la presidencia el 3 de febrero. Terminamos de escuchar un par de minutos, ¿verdad? Y se instauró en el país un sistema oligárquico que derivó en diferentes y diversas acepciones. La oligarquía pura y plena que mantuvo el control político del país hasta el año 2019 fue la que movió los hilos del poder político siempre en el país e instrumentalizó a diferentes regímenes militares para poder potenciar lo que hicieron, la acumulación de riqueza para ese sector oligárquico. Y así fue, así sucedió. Está en la historia. Mito o no mito de las 14 familias salvadoreñas, que creo que es un número que se debió más a la fantasía popular, pero nadie puede negar que hubo acumulación de grandes capitales en pocas manos. Una mínima parte del pueblo salvadoreño tuvo el 99% de las propiedades, el pueblo tuvo un 1%. Y fueron creando sistemas, regímenes, fueron creando modelos, dictaduras, ensayos que les llamaban democráticos, hasta que reventó la pita, porque quien siempre paga la historia y el cuento de mal vivir, de sufrir, el pueblo salvadoreño. Y como esta acumulación de pobreza derivó en un conflicto armado, en donde parte del pueblo lamentablemente también fue utilizado, engañado, manipulado, vilipendiado y puesto como carne de cañón. ¿Por quién? Por intereses foráneos. Intereses que estaban en Cuba, en la Unión Soviética, que ya no existe, por intereses de políticos con ideologías extremas como el comunismo, el marxismo y el leninismo. Y pusieron de carne de cañón a buena parte del pueblo, reclutaron niños. Hoy nos estamos dando cuenta que hasta asesinaron a diestra y siniestra a campesinos, los cuales lucharon con ellos y ellos mismos los mataron. Y por el otro lado, el régimen militar, la oligarquía y la dictadura se fortalecía en aras de la represión a un pueblo. Pero el pueblo estalló en su conciencia y en su convicción y hubo un conflicto armado, una guerra que tuvo comparsas teatrales, falsas, mentirosas, porque nunca el ejército, a pesar de que lo entrenaron y gastaron miles de millones de dólares con ayuda norteamericana, jamás logró penetrar
en zonas que había declarado y territorio propio el FMLN, la guerrilla. Y la guerrilla jamás pudo penetrar ni doblegar la columna vertebral del régimen y del sistema. Bueno, lo que dijo Walter Arajo es cierto. Lastimosamente, mucha gente que se alistó en las filas del FMLN murieron no a manos de la Fuerza Armada, sino a manos de sus propios comandantes. Ustedes han visto un señor guerrillero, que se me ha ido el nombre, que seguido le he visto en la entrevista de Nathan Baskin, donde él mismo dice que Sánchez Serén dio la orden de palmarse a decenas de guerrilleros porque pensaban que eran infiltrados, y a la misma vez no perdonaba ni a las mujeres embarazadas. Incluso él dijo: vayan a preguntarle otra vez, díganle que esta mujer está embarazada. Y dijo él: sí, está bien, denle en la nuca, para que vean cómo es ese viejo desgraciado, enano, perverso. Nomás tiene la cara de yo no fui, pero fue un gran hijo del diablo, men. Y así la gente lo tiene por una gran referencia. Ay, Sánchez Serén, el gran héroe, y todavía fue presidente de nuestro país, ese semejante viejo desgraciado, que a sus propios militantes o a su propia gente que andaba combatiendo con ellos les daba en la nuca. Y aún así pensaban de que este viejo iba a venir a salvar a nuestro país. Con razón no le importaba las docenas de salvadoreños que morían diario en su gobierno. En un solo mes se palmaron como a 500 y feria. Fue un mes de agosto en el gobierno de Sánchez Serén, para que vean lo hipócrita que es este viejo desgraciado. Pero bueno, continuemos escuchando unos 2 minutos. Yo creo, hoy sin lugar a dudas, que se hablaban por radio y se avisaban: voy a entrar en operativo, andate, y el otro le decía: voy a hacer una escaramuza y andate, y hay que mueran unos cuantos de estos tontos. Lamentablemente, la sangre de nuestro pueblo, de soldaditos y de guerrilleros o guerrilleras que murieron al servicio de los intereses, mientras los comandantes corruptos militares como los de la Tandona se enriquecieron y se hicieron millonarios. Y mientras se protegía el sistema oligárquico capitalista a ultranza que durante 198 años había tenido El Salvador. Y la gente moría. Y entonces, por órdenes de afuera, se acordó allá, por órdenes de Estados Unidos y la caída de la Unión Soviética, que se acabe esta guerra. Y me consta en directo, en vivo, en directo, porque yo sí estuve ahí. Yo acompañé a Cristiani, al mismo Cristiani, no solo a la comisión de diálogo, sino que él en la reunión en Nueva York con doña Margarita de Cristiani, con el secretario general de Naciones Unidas. Hasta esa reunión fui el único que llegó con él a esa reunión, y estuve en todos los encuentros, en los privados y los secretos, de eso que se llamó o le dieron en llamar acuerdos de paz. Acuerdos que solo sirvieron para un efecto, cubrir sus crímenes de guerra, mantener el sistema oligárquico, repartirse el poder público y hacer millonarios a muertos de hambre guerrilleros que se convirtieron en los nuevos oligarcas salvadoreños. Y crearon la gran pantomima y la fiesta de los acuerdos de paz. El tema más importante, que era el Foro Económico y Social, jamás lo desarrollaron, en donde los intereses de la clase obrera, trabajadora, del empleado, del campesino y del pobre tenían que potenciarse para mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Yo soy testigo, cuando Cristiani y Óscar Santamaría, entre ellos dos conversando, porque yo fui secretario ejecutivo de la Comisión de Diálogo del Gobierno y después director ejecutivo de la Comisión de Ejecución de los Acuerdos de Paz, le dijo: no, Óscar, si esa babosada no nos interesa, hay que darle paja, largas, para que se vaya diluyendo. Ese era Cristiani,
su presidente de La Paz, Arenasis. Y no prosperó la esencia de lo que debía de cambiar para que hubiesen sido acuerdos verdaderos. ¿Y qué hicieron? Se repartieron la Policía Nacional Civil, una parte para el FMLN y una parte para el viejo estamento militar. Eso es lo que hicieron. Y ante una ensalada y una... Interesantes las declaraciones de Walter Araujo correspondientes de cómo surgió el FMLN y cómo quedó. O sea, en pocas palabras, los que murieron, esos ofrendaron su vida para que estos inútiles, buenas para nada, que hayan llegado al poder, al ejecutivo, a la asamblea para hacerse ellos de sus cosas, hacerse pistudos. Y la gente que ha quedado lisiada, esa gente no les importa ya, como ya no les sirve. ¿O creen usted que se les hubiera importado, no hubieran arreglado las pensiones de los veteranos de guerra en 10 años? En 10 años no pudieron arreglar una pensión digna para los veteranos de guerra y ahora se le echan al presidente. ¿Me entiende? Para que vean la hipocresía de este partido del FMLN, que gracias a Dios el pueblo lo sacó democráticamente, porque iba rumbo a un Nicaragua, rumbo a una dictadura como Nicaragua, ¿verdad? No es como lo quieren hacer ver otros medios o como lo dicen otros chayoteros. Dictador, no. Dictador es el maje que está en Nicaragua, que está metiendo presos a todos los sacerdotes. Pero bueno, entonces pueblo salvadoreño, los dejo hasta aquí. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Acompáñenme ahí. Es mi segundo canal. Este fue el en vivo de anoche. Miren si usted lo puede ver acá. Este en vivo lo hicimos anoche. Acompáñenme, visítame ahí, suscríbase a mi segundo canal acá, miren, La Neta SB. Si usted no está suscrito a mi segundo canal, lo invito a que me acompañe allá en mi segundo canal y se suscriba y active la campanita de notificación. Todos los días hacemos un en vivo ahí en la noche. En este video tiene un tema, ¿verdad? Debajo del tema de este video dice, apóyanos en nuestro segundo canal. Ahí aparece con letras azules. Púchele ahí y se va a ir directo a nuestro segundo canal. Déjame su comentario y regáleme su like. Y ¡salud, Lulu! Los dictadores están en Nicaragua. Allá están metiendo presos a los sacerdotes. Va, pues salud.